Los dejo con el recordatorio que nos acompañen en nuestra página de Facebook, que igualmente estén pendientes de nuestras charlas y que le damos la bienvenida y agradecimiento a José Enrique Ramírez, que va a estar hoy a cargo de esta charla que se titula De Fátima a Garabandal y otras apariciones marianas. Así que bienvenido y muchas gracias, José Enrique, por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias por estar conectado y gracias por estar aquí. Para mí es un grandísimo honor poder estar aquí y compartir un tema apasionante para mí, que es las apariciones marianas, y sobre todo en el hecho de la unión o de la cercanía o la relación que existe entre las apariciones de Fátima y las apariciones de Garabandal, ambas del siglo XX. Para comenzar, yo quiero, pues como nosotros comenzamos todas las charlas y todas nuestras reuniones, comenzar con una oración. Los que me quieran acompañar, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero placer y un honor poder hacer esta presentación. Espero que sea de su agrado y por supuesto pueden dejar todos los mensajes y todos los comentarios que quieran hacer, que son bienvenidos todos. Vamos a comenzar esta charla, nosotros que hemos titulado De Fátima a Garabandal y otras apariciones marianas. Básicamente porque en el mes de mayo, no solamente es el mes de la Virgen, sino que el 13 de mayo se celebra también el día de Nuestra Señora de Fátima. Así es que para nosotros es súper importante poder empezar este mes haciendo esta charla. Y quisiera... No, es que para que no... No se ve en la pantalla, sí. Ah, ok. Sí, pero yo lo controlo por aquí, porque está conectado a la HDMI. Ah, ok. Pero yo voy. Ok, dale, pero no se ve la pantalla aquí. No sé. No, Es que como Soraya estaba parada aquí se veía. perdona. Ok, pero Ahí. tienes que anotar aquí. Exacto, ahí, para que se vea la pantalla. ¿Sí? Ok, cuidado con los cables. ¿Estamos? Ahora. Sí, ahora. Ok. Ok, vamos a empezar haciendo un pequeño recorrido de qué son las apariciones marianas, de dónde provienen, qué significan, cómo se aprueban, cómo se clasifican, qué son, para después entonces centrarnos en el tema. Las apariciones. ¿Por qué no pasa? Ah, porque la de ahí está conectada a la tuya. Se supone que esté ahí. Estaba ahí. Ahora. Ok. ¿Qué pasó? Ok. Ok, perfecto. ¿Qué entendemos por apariciones? Las apariciones obviamente son esas manifestaciones sobrenaturales de un ser cuya presencia real, sensible en este punto del tiempo y del espacio es materialmente inexplicable. En verdad, estas apariciones han sido una constante. Nosotros, pues obviamente las más famosas son las apariciones de la Virgen, pero obviamente las apariciones han sido constantes en toda la historia de la Virgen. El Señor se apareció a Moisés, se apareció a los distintos profetas dándoles mensajes, y eso realmente se considera apariciones. La realidad es que en ese momento tenía la finalidad de mantener la fidelidad de su pueblo, que pues obviamente tenía tendencia a irse para la idolatría. Y obviamente de ahí partimos a lo que son las apariciones marianas. Las apariciones marianas son estas supuestas o presuntas manifestaciones de Nuestra Señora, la Virgen María, que también se llaman mariofanía. La realidad es que pueden ocurrir a una o varias personas, como hemos visto, y este encuentro puede ser después de una comunicación en distintos lugares, en distintos países y en distintos periodos históricos.
Esta comunicación básicamente es clara. Los videntes siempre describen a la Virgen, que la ven claramente como una persona normal, a pesar de que obviamente ella viene en un cuerpo glorioso. Las apariciones de la Virgen María durante todo el siglo nos han inspirado muchas cosas. De ahí han salido órdenes de sacerdotes, órdenes de religiosas, como por ejemplo los carmelitas o los mercedarios, que vienen pues de apariciones marianas de siglos anteriores. Aparte de eso, pues obviamente las apariciones marianas nos suelen llegar en unos momentos específicos de la historia. Si nosotros podemos evaluar, que pues obviamente no lo vamos a hacer aquí por el poco periodo de tiempo que tenemos, si podemos evaluar las apariciones en el periodo de la historia que han ocurrido, sabemos que todas vienen, han precedido situaciones bien críticas que están en el mundo, sucediendo en el mundo. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Francesa. Básicamente siempre hay unas apariciones marianas que están marcando esos periodos de la historia que son complicados y que marcan un antes y después en la historia de la humanidad. Estas apariciones, pues algunas han sido reconocidas, otras no han sido reconocidas, y la realidad es que pues, la Santísima Virgen María pues, tiene la posibilidad de aparecerse por el privilegio de ser pues, la Madre de Dios y de estar en el cielo como está. Básicamente, las apariciones de la Virgen María tienen una clasificación dentro de la Iglesia como revelaciones. Y hay dos tipos de revelaciones, las revelaciones públicas y las revelaciones privadas. Las revelaciones públicas son aquellas que sucedieron durante toda la historia de la humanidad hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo pues, y trajo su mensaje de verdad, de camino, de vida, pues obviamente estas revelaciones públicas alcanzaron su plenitud. Básicamente las revelaciones públicas, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, pues están formadas por la Sagrada Escritura, formadas por el Viejo y el Nuevo Testamento, y por la tradición de la Iglesia. La revelación básicamente pública pues se cierra cuando muere el apóstol San Juan, que es el último evangelio que se escribe, y pues obviamente lo que se toma en cuenta allí es que pues ya Jesús, cuando Jesús vino, trajo toda la revelación que había que traer. Todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos, pues ya Jesús nos lo dijo. Así que con eso, con lo que está en la Sagrada Escritura y lo que está en la tradición de la Iglesia, pues se cierran las revelaciones públicas y pues ya no pueden ocurrir más. Las revelaciones privadas, también las describe el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice que no pertenecen al depósito de la fe. Su función es mejorar o completar la revelación, una revelación definitiva de Cristo, sino su función es no completarla, sino ayudar a vivirla más plenamente en cierta época de la historia. Básicamente las revelaciones privadas se consideran todas esas revelaciones que sucedieron después de esa época, y la idea es que pues obviamente a veces vienen para aclararnos ciertas situaciones que están ocurriendo en la historia, nos aclaran también ciertos acontecimientos que van a pasar o nos ayudan a entender más de lo que está pasando, Aparte, también puede ser que vengan en un momento determinado para una región determinada donde está sucediendo algo determinado, como podemos ver en la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que estaba ocurriendo algo, la conquista de América, donde había una crisis grande entre los conquistadores y los residentes los residentes de allí, que eran los indios aztecas, y entonces pues la Virgen de Guadalupe vino a aparecerse bajo ese periodo histórico para poder resolver una situación gigantesca que estaba pasando allí en ese momento. Las revelaciones privadas pues, pueden venir de muchos tipos y de muchas formas, ¿no? Pero la realidad es que lo que se percibe con eso es que pues, obviamente la historia de la salvación continúa. Y nadie puede limitar la acción de Dios de que quiera seguir mandando a su madre o que quiera seguir mandando a algún santo a que pueda aclarar alguna situación, a que pueda intervenir de alguna manera ayudando a resolver una situación determinada, porque pues obviamente nadie limita, nadie es quien para limitar la potestad de Dios. Así que pues mientras Él quiera seguir mandando a Nuestra Señora, pues seguirán habiendo apariciones marianas.
Y por eso es que las apariciones de la Virgen se han multiplicado tanto en este siglo. Básicamente, muchas veces uno encuentra, y esta presentación un poco yo la inspiré en cosas que yo voy viendo en YouTube y lo que yo voy viendo en las redes sociales, que tenemos a veces muchas confusiones. Cuando yo veo a muchos de estos periodistas en canales que son religiosos, católicos, pues obviamente a veces cuando uno ve que están hablando de ciertas cosas, uno ve que no explican las cosas como son, o a lo mejor manejan unas creencias o unas opiniones personales como si fueran unas realidades, cuando la realidad es que pues, la iglesia tiene sus propios parámetros de determinar ciertas cosas. Básicamente la Virgen María se aparece en distintas formas, y eso lo sabemos porque pues, obviamente la descripción que nos da Lucía de la que vio en Fátima, la que nos dio Conchita como la vio en Garabandal, o la que nos dio lo que nos dieron en Ruanda cuando se apareció en Quivejo, o la que nos dieron en Akita cuando estuvo allí, pues obviamente los rasgos son, o en Guadalupe, los rasgos son totalmente distintos y se van adaptando al tiempo. ¿Por qué pasa eso? Pues la Virgen María, tal y como lo dice la iglesia en su cuarto dogma mariano, María está asunta a los cielos. Ella subió a los cielos en cuerpo y alma. Por lo tanto, su cuerpo es un cuerpo glorificado, que le da la facilidad de que pueda aparecerse tomando rostros, rasgos físicos, vestidos, estaturas, hasta edad diferente de conformidad con los videntes o el lugar donde ella se quiera aparecer. Y nosotros, para entender esto, nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo es esto? Pues simplemente tenemos que ver todas las lecturas que hacen cuando nuestro Señor resucita, que se resucita en su cuerpo glorificado, y los propios apóstoles o las personas que han estado bien cerca de él en un principio no lo reconocen, y lo reconocen posteriormente cuando hacen algún gesto. Básicamente eso es lo mismo que se ve. Ese es un cuerpo glorificado que pues obviamente puede tomar distintas formas o distintos rasgos, y obviamente eso es lo que llevaba, eso es lo que traía que pues obviamente no se pudiera reconocer en un primer momento hasta que lo vieran haciendo algún gesto específico. Básicamente esa es la misma razón por la que la Virgen María se puede aparecer de distintas formas. Ok. ¿Qué pasa cuando hay una aparición de la Virgen María? Pues obviamente la fe popular lo primero que hace es, pues obviamente, hacer una oración, ir al lugar de las apariciones, obviamente interesarse en los hechos, en los mensajes que pueda ella traer allí, pero la realidad es que nosotros sabemos que no todas son reales, que pues obviamente, aunque yo entiendo que la mayoría de las que se anuncian en algún momento son verdaderas, también hay muchas que son falsas. Y la realidad es que para esto la iglesia, porque tiene que ser muy prudente, muy prudente, teniendo claro que ninguna de estas apariciones trae un mensaje nuevo o algo que cambie o que nos sirva más allá de lo que nos dice la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia para nuestra salvación, pues ellas lo toman con mucha precaución. Entonces, pues obviamente para el proceso de investigación, cuando hay una aparición, pues lo primero que hace es que se le delega a las autoridades eclesiásticas de la región, y ellos pues tienen el deber de iniciar una investigación o un proceso de aprobación que empieza con una investigación que pues obviamente lleva a cerciorarse de si es una aparición cierta o no, siguiendo ciertos parámetros que ellos manejan. En el desarrollo de esa investigación, pues ellos pueden ir variando si están de acuerdo o no, de acuerdo a las cosas que vayan pasando y que vayan viendo. En lo que eso está pasando, en lo que se está corriendo la investigación, pues ellos deben estar orientando a las autoridades locales, están encaminando la piedad de los fieles para tratar de que esa aparición pues no se vaya a ir más allá de las posibilidades, mientras tanto se demuestre si es real o no es real. Y una vez terminado su estudio, pues se puede en principio, pues se puede dar el visto bueno a las apariciones, pero eso también puede cambiar, y eso vamos a ver unos ejemplos ahorita bien presentes que ocurrieron hace poco. Básicamente, una vez que ellos terminan la investigación, pueden pasar tres cosas. Uno,
que ellos aprueben la aparición, y al aprobar la aparición, pues queda oficialmente aprobada por la Iglesia, se aprueba el carácter sobrenatural y el origen divino de esta aparición. Lo otro que puede pasar, esto pasa pues obviamente con todas estas apariciones que están aprobadas, como Fátima, Lourdes, Guadalupe, etcétera, etcétera, una lista que pues obviamente tiene unas cuantas, aunque no son muchas para la cantidad de apariciones que han habido. Lo otro que puede pasar es que simplemente se niega la aparición. En este caso, pues simplemente se dice, pues no nos consta la sobrenaturalidad de esta aparición, y entendemos que pues no es algo que viene de Dios, y por lo tanto nosotros lo negamos, y al negarla, pues ellos básicamente están orientando a los fieles a decirles, mira, esto no es real, pues no sigas tratando de utilizarlas en catecismo o tratando de llevarla, porque la realidad es que pues no está aprobada. El hacer caso omiso a esto, pues obviamente es una desobediencia a la Iglesia. Y luego la otra que puede pasar es que pues, básicamente la del medio es que se declara que se necesita seguir investigando, que no nos consta la sobrenaturalidad, es que no podemos asegurar todavía que es una intervención divina, y en este caso pues obviamente no se niega, pero tampoco se aprueba. Así que básicamente allí pues se queda un status quo en lo que siguen las investigaciones, como lo que nos está pasando en el caso de la Garabandal y lo que pasa en la mayoría de las apariciones hoy en día, que están en este estatus que básicamente dice que no consta la sobrenaturalidad, pero nunca te están diciendo constan de no, que es que te la negaron definitivamente. Así es que pues mientras eso pase, pues la Iglesia tiene el deber de orientar a los fieles para manejar ese tipo de apariciones de la mejor manera posible. ¿Estamos obligados nosotros a creer en una aparición aprobada por la Iglesia? La realidad es que no. Nosotros como cristianos católicos solamente estamos obligados a creer lo que nos dice la tradición de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Cualquier aparición de cualquier tipo que se considera una revelación privada, pues ningún feligrés y nadie en la Iglesia está obligado a creerlo. La realidad es que se debe mantener respeto por esas apariciones, el que crea, el que no crea, pero la realidad es que en ningún momento la Iglesia obliga, aunque haya sido aprobado por el Vaticano, a que tú creas en esas apariciones. Y pues en este momento, pues lo que se pide allí en ese momento es que haya respeto. Así es que, pues, y esto es bien importante, bien importante, y lo estoy viendo mucho, que entre los que creen y los que no creen, pues no hay un respeto, básicamente. Hace poco estaba viendo a una persona que tiene uno de los canales de YouTube de la Iglesia Católica, que una señora lo llamó y le dijo por el nombre, ya te voy a dar, o sea, ya te voy a quitar de mi like, te voy a quitar de mis redes sociales, porque la realidad es que dijiste que no creías en las apariciones de Garabandal. Y entonces, y la realidad es que me has decepcionado por eso. Entonces, pues obviamente él contesta públicamente, le dice, bueno, la realidad es que yo no dije que no le creía, lo que nos dijera que no estaba aprobada, pero la realidad es que pues obviamente nadie tiene que gustarle a todo el mundo. El punto con esto es que pues no hay, la realidad es que no hay nosotros tenemos que tener un respeto por lo que cree cada uno. Y sabiendo y estando claro de que nosotros no estamos obligados a creer, pues no podemos obligar al otro que crea. Eso es lo que se pide, lo que sí se pide, lo que sí estamos obligados a hacer es a respetar al otro. Tanto ellos tienen que respetar a las personas que creemos, como nosotros los que creemos tenemos que respetar a los que no creen. La realidad es que ese respeto tiene que ser mutuo. Y eso es pues, una regla básica de tolerancia y de convivencia que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Cuáles son los criterios que usa la Iglesia principalmente para saber si un mensaje está bien o no está bien? Y básicamente, pues ellos lo primero que buscan es que si el mensaje que está trayendo esta revelación, en este caso Nuestra Señora, está de acuerdo a lo que dice, a la revelación de los evangelios y a la tradición dogmática de la Iglesia. Si ella no está trayendo nada que cambie eso, pues obviamente eso nos da una certeza de que pues obviamente estamos por el camino correcto.
Lo otro es que los datos de las apariciones pues siempre invitan a la oración, a la penitencia, a la conversión, y básicamente al amor fraterno, cosas que nosotros, como iglesia militante, pues nosotros proponemos y nosotros practicamos. Así que cuando se está dando ese tipo de prácticas piadosas, pues nosotros tenemos una actitud positiva de que esas apariciones pues van por el camino correcto y vienen de Dios. Entonces, pues después, una vez que se hace eso, pues también se tiene que hacer un examen de los videntes, y nosotros, pues obviamente los que seguimos mucho la hermandad, vivimos lo que pasó allí, pero también lo hemos visto con muchas otras apariciones. Cada vez que vemos unas apariciones, lo primero que pasa es que quieren callar las apariciones, quieren callar a los videntes, sean niños, sean de lo que sea, como pasó en Fátima, como pasó en Lourdes. Pues, y obviamente es importante pues, ese juicio que se haga de los videntes, cuál es su estilo de vida, cómo se portan, etc. Así que, pues, y pues obviamente también la iglesia va haciendo otro tipo de pruebas que ellos consideren en el momento, de acuerdo a la situación, de acuerdo al momento histórico, al momento geográfico donde está pasando eso. Obviamente, ¿por qué se hace todo esto y por qué eso? Porque siempre hay un riesgo de falsedad o de impostura. El demonio, nosotros los católicos creemos que el demonio está, que el demonio existe y que el demonio, pues obviamente está metiendo sus manos. Y nosotros hoy en día sabemos que el demonio está metiendo sus manos hasta el propio seno de la iglesia. Así que pues la realidad es que nosotros creemos en eso y tenemos que tener cuidado con esas situaciones. Obviamente también hay muchos fieles que pues malinterpretan los milagros y entonces pues también hay mucha superstición con los mismos católicos. Siempre recuerdo a Padre Francisco Medina que decía que él había visto ya a 2 señoras que iban para allá con la Biblia y tenían el billete, lo tenían metido en la Biblia. Y dice, no, padre, es que yo lo uso de marcador del libro. Y entonces pues esas cosas tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, entonces pues vamos a ver por qué aparece la Virgen. Porque la realidad es que en la historia de las apariciones, pues hemos tenido apariciones de nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido apariciones de santos, hemos tenido apariciones de ángeles, pero la realidad es que las que abundan y que han abundado a través de la historia del año 40, donde empezó la primera, hasta nuestros días, son las apariciones de Nuestra Señora, Nuestra Virgen María. ¿Y por qué pasa eso? Pues obviamente, número uno, por lo que hablamos ahorita de que por el dogma de la Asunción, pues sabemos que es un cuerpo glorioso, y al subir junto a su Hijo, pues es la más cercana a Jesús y a la vez a nosotros. Y por lo tanto, pues obviamente él tiene la posibilidad de ser la enviada de Jesús, pues a traernos mensajes, a traernos prácticas, a recordarnos prácticas piadosas, a prevenirnos, etcétera, etcétera. Obviamente, nosotros los que seguimos la historia de María y la hemos vivido en la Sagrada Escritura, sabemos que María, desde que estaba en el Calvario, Jesús, pues básicamente nos entregó a ella como madre y a ella le entregó a nosotros como sus hijos. Así que pues básicamente como una madre que es, pues siempre va a estar preocupada por sus hijos, no importa en qué periodo de la historia vivan, o en qué lugar vivan, o en qué país, en qué ciudad, en qué continente. Ella se preocupa por todos sus hijos de la misma manera. Así que pues obviamente, como es una madre universal, que siempre la hemos considerado medianera entre nosotros los hombres y su Hijo Jesús, pues obviamente es la más adecuada para venir y traernos estos mensajes que pues nos ayudan en nuestra piedad, en nuestras prácticas piadosas, porque usualmente siempre nos está recordando que tenemos que hacer oración, nos está recordando que tenemos que hacer penitencia, que tenemos que enmendarnos y cambiar de vida. Y la realidad, pues obviamente que eso lo hace porque tiene ese papel de madre preocupada por la salvación de sus hijos, a quien pues el mismo Dios pues le encomendó. Así que pues obviamente un constante básicamente en los mensajes de la Virgen siempre es pedir fe, pedir oración, pedir conversión de las personas, pedir penitencia, prácticas piadosas como el ayuno. Y pues obviamente siempre vienen con un mensaje de paz,
y pidiendo básicamente mucha oración por las almas, por los pecados de los hombres, por las almas del purgatorio y por todo lo que nosotros necesitamos trabajar en nuestra propia vida para lograr nuestra salvación, que debe ser nuestra meta superior o final. Así que pues la realidad es que algunas de estas revelaciones pues, que vienen a traer la Virgen también tienen relación con el futuro de la Iglesia y con la humanidad, y eso lo hemos vivido con apariciones empezando desde el siglo pasado con la de la Saler, pues siguiendo con las apariciones de Fátima y pues a lo mejor posiblemente más recientemente en Garabandal, en Gaquita y en Quivejo, que básicamente pues siempre tienen revelaciones que se siguen considerando privadas, pero que tienen que ver con el futuro de la Iglesia y con el futuro de la humanidad. Obviamente a lo largo de los siglos, la Virgen se está apareciendo desde el año 40. La primera aparición que se reporta de la Virgen fue la del Pilar Zaragoza. Obviamente muchos consideran esta aparición más que una aparición, una bilocación, porque ella estaba viva todavía. Y en una historia bien bonita, de estas historias noveladas que hay varias por allí de María que son excelentes para la espiritualidad mariana, pues en una de esas ella cuenta, que obviamente historia novelada, que ella estaba sentada en Efeso y de repente sintió la voz de Santiago el Mayor, y entonces pues que estaba preocupado porque las personas no estaban yendo bien y el grupo de la zona, y otras simplemente están en periodo de estudio. En el caso de Guadalupe es la primera aparición que se da, la primera aparición que se da en la historia de las apariciones aprobadas, y obviamente es una historia espectacular, y sabemos que ella vino a traer que básicamente la historia de la evangelización de América es un antes y después de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando que los aztecas por sus creencias sacrificaban miles de personas todos los años, todos los meses, porque tenían que darle sangre a sus dioses. O sea que esa era una matanza sin piedad ninguna. Y por otro lado vinieron los conquistadores con fuerza, y entonces pues estaba en una sociedad cuarteada, una sociedad que tenía toda la inestabilidad que puede tener cuando dos mundos pelean por una ubicación. Y pues allí estaba la Virgen de Guadalupe trayendo esa tilma de Juan Diego, que es espectacular, y que pues obviamente es hoy en día de las reliquias, considerada una reliquia, y es creo la más estudiada de la cristiandad después de la Sábana Santa. Y todavía a la fecha siguen apareciendo cosas. O sea, obviamente podríamos hablar mucho tiempo de la Virgen de Guadalupe, porque de verdad que es una aparición súper linda, y además ahí se ve la ternura de María cuando viene y nos dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Así que la realidad es que entre las que traje aquí, pues obviamente traje la aparición de la Virgen de Lagos, y me llamó mucho la atención porque esa aparición tardó 420 años en ser aprobada. 420 años en ser aprobada. O sea que nosotros nos desesperamos. Garabandal, ahorita, este año cumple 60 años. 60 años. No es, obviamente nosotros quisiéramos que estuviera aprobada, pero si más no me equivoco, el 2 de julio del 2021 cumple 60 años de la primera aparición, de que se apareció la Virgen por primera vez aquí. Así que pues obviamente no podemos desesperarnos, porque la realidad es que las cosas pasan por algo, y seguro todo está en manos de la providencia divina. No tenemos la menor duda de que todas las cosas van a pasar por algo. Obviamente la aparición de la Salet es una aparición que ha sido bien famosa, porque fue una de las más fuertes y que trajo un mensaje profético fuerte. Y es impresionante porque fue una sola aparición. Vamos a compararla, pues el lunes fueron 18 nada más, en Fátima 6. En Garabandal fueron más de 2.500, por ejemplo, y en Medjugorje, después de 40 años, sigue apareciendo. Ahí fue una sola aparición y ha tenido una repercusión en la historia de la Iglesia gigantesca, así de importante, y así fue. Y pues llegamos a la Virgen de Lourdes, que pues obviamente la Inmaculada Concepción se apareció en ese lugar
para reconfortar a tantas y tantos millones de personas que siguen yendo año tras año a buscar su salud espiritual y física y que la consiguen gracias a la aparición de nuestra Madre. Así que la realidad es que pues, obviamente es una aparición que también ayudó a entender mejor uno de los dogmas marianos que había sido pronunciado 4 años antes solamente, que es el de la Inmaculada Concepción, a entenderlo y a valorarlo también. Porque pues a veces nosotros por desconocimiento, por ignorancia, porque no nos lo han explicado bien, pues ignoramos por qué la Iglesia escribe ciertos dogmas o ciertas cosas, y la realidad es que pues, la aparición de Lourdes nos ayudó a entenderlo mejor. La de Fátima, pues vamos a hablar un poquito más de ella ya mismo, pero obviamente saben que es una de las expresiones más importantes de la cristiandad. Y pues obviamente fue la más impactante del siglo XX, y de ahí en adelante todas las que han pasado, todas tienen alguna relación con la Virgen de Fátima. Obviamente hay 2 en Bélgica que son buenas, y llegamos aquí a la de Ámsterdam, que obviamente la pongo ahí por 2 cosas, y es bueno que nosotros entendamos esto, porque a veces nos desesperamos porque una aparición no está aprobada, etc. Y tenemos entonces, y podemos ver ahora la historia de Ámsterdam. Ámsterdam pasó mucho tiempo sin ser aprobada. De repente llegó un obispo que creyó en el mensaje, que entendió que los mensajes eran adecuados, que llevaban las características correctas para aprobarla como una aparición, y lo aprobó. Lo llevó hasta el Vaticano, le siguió un estudio, y de repente llegó otro obispo, totalmente a la diócesis. Y este obispo pues no creyó, y empezó a crear argumentos, y simplemente una aparición que era aprobada por un obispo, y eso se considera aprobada por la Iglesia, pues ahora no está aprobada. Ahora está en ese mismo estatus de non consta, en estudio y investigación. Y la realidad es que pues obviamente ahí vemos cómo van cambiando las cosas. Y por eso los traje. Pues obviamente la versión de Garabandal, que también vamos a hablar ahorita más de esta, la de Akita, que está aprobada. Mucha gente dice que ya está aprobada por el Vaticano. La realidad es que Akita todavía no está aprobada por el Vaticano. Akita todo lo contrario, tiene el mismo riesgo que tiene la de Ámsterdam ahora mismo. Pues obviamente es un movimiento bastante fuerte para mantenerla, para estudiarla adecuadamente, todas sus apariciones, todos sus mensajes, pero la realidad es que hay una lucha también allí entre los que creen y los que no creen. Y como yo decía antes, y por eso yo traje ese punto, es bien delicado, porque lo que siempre tiene que haber es un respeto. Si tú crees, pues está bien; si no crees, no. Y obviamente la Iglesia tiene, yo entiendo que tiene el deber de estudiar las cosas con seriedad y objetividad, porque en ellos confiamos. Ellos son las autoridades eclesiásticas que básicamente están allí, y es en ellos confiamos. Así que pues obviamente me preocupa. Yo espero que no pase nada. Y la de Clivejo, que sí fue aprobada por el Vaticano ya, pero también pasa otra cosa que no es usual, que es una aprobación condicionada. ¿Qué quiere decir condicionada? Pues Clivejo tuvo unas cuantas apariciones, y la realidad es que tuvo muchos videntes. Pues la Iglesia aprobó de 3 videntes, y de los otros 4 no aprobó. O sea que ahí vemos que pues obviamente se llevó a la aprobación del obispo, posteriormente del Vaticano, de la Santa Sede, pero aprobó parcialmente, no totalmente. Así que pues otras cosas que pasan con esto de las apariciones, y por eso quise traer un poco el tema de qué es lo que está pasando, cuál es el proceso, porque pues esto nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con estas apariciones. Y obviamente, ¿por qué nos ayuda? Porque los mensajes que traen pues nos afectan a toda la humanidad, y nos ayudan a entender más lo que está pasando en el mundo. Y entonces pues una cierta aparición de un tipo o de otro pues nos ayuda, y lo que se está pasando con la Iglesia nos ayuda a entender también qué es lo que está pasando con la Iglesia versus qué es lo que está pasando con las apariciones. Y obviamente hoy en día no es un secreto, hay situaciones donde están bastante graves, y la realidad es que parte es por no seguir una obediencia, y a lo mejor hasta por no tener una tolerancia adecuada. Me pasan las 2 cosas. Así que pues nada, nosotros tenemos que seguir orando, porque pues, obviamente es la fuerza más grande, y nos la ha enseñado la Virgen muchas veces. Ora. Eso es de las herramientas más fuertes que puede tener. Una vez, una madre que tenía a un hijo que había tenido un accidente,
yo, o sea, me dice desesperada, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo digo, mira, hay dos cosas que yo sé. Número uno, que yo creo, aunque soy padre, y puedo cuestionar eso, de que no hay amor más grande que el de una madre. Y número dos, yo no sé que hay una herramienta más fuerte y más poderosa que la oración. Agarra el rosario y vamos a rezar, Amén. que eso es lo que puede ayudar. Amén. Así que yo creo que eso es bien importante. Entonces llegamos a las clasificaciones y aquí pues nos encontramos como otra situación que a veces no es entendida o comprendida. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que hay 16 apariciones, 16 de las 2000 y pico apariciones que han ocurrido en la historia que se han aprobado por el Vaticano, o sea, un porcentaje bastante elevado. Y de ellas, de las 16, hay 4 que tienen un carácter o un nivel mayor que las demás. Esas 4, pues obviamente son la de Guadalupe, la aparición de la Medalla Milagrosa, la de Lourdes y la de Fátima. Esas 4 son las apariciones más importantes que considera la Iglesia Católica. ¿Y por qué las considera? Porque las ha incluido en las lecturas de carácter universal que hay en la Iglesia. Cuando una aparición le incluyen una celebración litúrgica en el calendario romano universal, pues obviamente esa aparición pues le están dando el nivel más alto que le pueden dar a una aparición. Y entonces pues obviamente esas 4 pues son las principales de ellas. De ellas pues obviamente cada quien tiene su intención. Son 4. Fátima, Portugal, la Milagrosa, Y Guadalupe. Igual. Obviamente. No, por eso, y ahí voy, porque eso es bien importante, porque tú dices, wow, pero la Virgen del Carmen no está aprobada, no es que no está aprobada, lo que pasa es que el proceso que ha llevado la Iglesia a través de los siglos ha sido totalmente distinto. Las otras apariciones que sí están aprobadas por el Vaticano, pues está Polonia, hay de Lituania, está Laos en Francia, que fue la que yo le dije que fue la última que aprobaron después de 420 años. Hay una en Italia, Roma, La Salette en Francia, está una en República Checa, hay 2 en Bélgica, una en Irlanda, en Francia también está Nuestra Señora de Portman, y entonces está Ibejo, que es Ruanda, que pues obviamente de las últimas apariciones que ha ocurrido, ha sido una de las que más rápido se ha aprobado por el Vaticano. Así es que pues obviamente ahí uno puede ver pues obviamente la intensidad del mensaje, de la aprobación del estudio tan serio que hicieron allí y tan poderoso, porque la realidad es que lograron la aprobación de la Iglesia rápido. Y eso pasó también con las apariciones de Bélgica. Las apariciones de Bélgica, el obispado se puso de acuerdo, rápidamente nombraron comisiones serias, donde hicieron un estudio bastante minucioso de las apariciones, entrevistaron, trajeron una cantidad de personas con distintas formaciones profesionales y lograron un consenso súper rápido por la seriedad que trabajaron eso, y la realidad es que las aprobaciones fueron bastante rápidas. Después entonces hay las apariciones que están aprobadas por el obispo, que obviamente ya cuando están aprobadas por el obispo de la región, pues ya se consideran aprobadas por la Iglesia, pero todavía puede pasar que venga el otro obispo y que de repente no esté de acuerdo con lo que hizo su predecesor, como le pasó a Amsterdam. Amsterdam estaba allí, ya no está. Ahora mismo, como un ejemplo de las que tenemos allí, pues Taquita, obviamente hay muchas otras apariciones, por lo menos en Venezuela está Betania, hay muchas otras apariciones que están en ese periodo, pero la realidad es que no son muchas, son 9 apariciones nada más las que son aprobadas por el obispo. Básicamente, pues las que son aprobadas por el obispo, depende del nivel del estudio, pues básicamente el Vaticano las podría aprobar en un periodo razonable de tiempo. Así que pues hay menos. Un comentario que les iba a hacer, que es que hay poca gente que sabe que hay una aparición mariana aprobada en Estados Unidos. Sí. Que es una aparición del año 1856 a unas monjitas belgas. Correcto. En un pueblo que se llama Champion, Wisconsin. Es Nuestra Señora del Buen Consejo. Y pues es muy poco conocido. Se habla mucho de la de Georgia, pero esa no está aprobada No, esa no todavía. está aprobada todavía. Pero la que sí está aprobada es Nuestra Señora del Buen Consejo, Del Buen Consejo en en Wisconsin. Champion, Wisconsin. Está aprobada por el obispo, no por el Vaticano aún. En Ecuador
pero tiene mucho tiempo. En Ecuador, la señora guardiana de la fe Sí, también. Maravillosa y está aprobada. Por el obispo. Por el obispo Por el también. obispo, pero también. Sí, esas son entre las 9 que están aprobadas por el obispo. Y en verdad, sí, esa es una de las cosas que uno ve, porque pues una de las cosas más importantes que tienen estas apariciones es la creación de estos santuarios marianos, que son básicamente sitios de peregrinación, de oración, que tienen muchas conversiones, curaciones, sanaciones, y obviamente por sus frutos lo conoceréis. Amén. Ahí están los frutos que da, y cuando tú tienes una aparición que en verdad se considera real, que viene de Dios, obviamente tú sabes que los frutos que traen son frutos buenos, como los frutos que trae Garabandal. ¿Cuáles son los experimentos de la Virgen del Pozo? De la Virgen del Pozo, la Virgen del Pozo está en el nivel de que simplemente la iglesia los reprobó totalmente. O sea, están los argumentos es porque en la realidad cuando ellos evaluaron la situación, ellos evalúan pues obviamente esos actos piadosos, el mensaje que tienen, las conversiones que han habido, la vida de los videntes, lo que se haya llevado a cabo en la aparición. Y la realidad es que aunque yo no soy un experto, pues obviamente sí, en lo que yo leí, básicamente la reprobación más fuerte viene por cuenta de los videntes. Y segundo, porque de alguna manera probaron que trataron de hacer, sacar las apariciones para beneficio personal. Y bueno, esto yo, como les dije antes, uno respeta eso, porque déjenme decirle que yo fui a Sabana Grande y subí al pozo porque tenía que ir, y obviamente es un sitio donde tú puedes hacer oración, es un sitio bonito, un sitio también que hay mucha paz, pero obviamente uno va con respeto, porque allí la gente le tiene fe a su Virgen del Pozo, pero la realidad es que la iglesia no las aprobó y las trató de estudiar, que yo sepa, en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones no las aprobó, pero no soy un experto. Pero sorprendentemente, no sé, ¿verdad? ¿Cómo es que en México supuestamente hay devotos y rezan el rosario todos los días a la Virgen? A mí me sorprendió eso, porque yo recibo el mensaje de una sobrina. Pero pasa mucho porque las apariciones de Garabandal, por ejemplo, son apariciones que son muy poco conocidas en España y son muy conocidas fuera de España. Pero eso tiene una razón y se llama Joey Lomangino. Joey Lomangino fue un italoamericano que fue a visitar a Padre Pío y había escuchado, él tuvo un accidente de joven que quedó ciego y sin la capacidad de olfato. Y él fue a visitar a Padre Pío, se fue a confesar con él y le preguntó si las apariciones de Garabandal eran ciertas y le dijo que sí Padre Pío, que podía visitar Garabandal, y él fue a Garabandal, te estoy hablando de los años final de los 60, por ahí, y se convirtió en apóstol de Garabandal y se creó un Center for Garabandal en Estados Unidos, en Long Island, y por 40 años, 50 años, el tiempo que vivió Joey, se convirtió en el altoparlante de Garabandal. Por eso es que nosotros conocemos, pero en España mucha gente, tú paseas por allí, preguntas y la gente no sabe. O sea que lo mismo que el pozo. Sí, pues me sorprende, yo creo que en México. Sí. Pero en México, fíjense que también lo último que yo leí allí es que ellos tuvieron el visto bueno del obispo del área donde se ubicaron. Y posteriormente el administrador apostólico de México, que es como decir el jefe de los obispos de México, pues pidió a otros que hicieran un estudio y no estaban de acuerdo con los actos de fe que están haciendo. Y obviamente parte de eso sacaron una carta nuevamente, describieron los hechos y la mandaron tanto a Puerto Rico como la mandaron a España. Creo que al obispo que había aprobado la práctica en la zona, pues le mandaron alguna carta, no sé los detalles, no sé qué ha pasado con eso, pero la realidad es que sí, pasa mucho. En estos casos yo siempre pienso que pues al final todo se sabe, la verdad, siempre es info. En algún momento se va a saber bien si eso es o no es. Pero la realidad es que lo que yo humildemente he leído comparado con otras apariciones, pues no los está ayudando.
no los está yendo. Supuestamente de los 3 No lo sé. videntes, una es monja. Yo no, sí, por eso no tengo los detalles, pero algo están haciendo que no los está ayudando. Yo particularmente, como le dije, yo fui y lo visité, y obviamente nuestro Señor está donde tú tengas el corazón para ella y donde tú lo invoques a ella. Así que pues yo fui con mucho respeto porque la gente de Sabana Grande me invitó, y ellos, pues cuando gane el equipo de AA de allí, desde el estadio de AA se van caminando en peregrinación hasta allá a darle gracias al Señor. Y así pasa mucho allá. O sea que obviamente hay un respeto por su santuario allí, o como lo llamen. Así que pues a nosotros nos queda simplemente, pues obviamente obedecemos a la iglesia, y por otro lado, pues obviamente respetamos las prácticas piadosas que cada quien pueda tener, o Sigue siendo la madre. sigue siendo nuestra madre, correcto. Entonces, pues obviamente de ahí vamos a estas apariciones que están en estudio, que son las más numerosas ahora mismo en la iglesia. Yo estuve tratando de hacer una estadística que no pude lograr terminar, porque hay que bajar mucha data, y a veces las reprobaciones vienen por 3 y por 4. Por lo menos en el Pozo ha sido reprobada 4 veces. Igual hay una aparición en España, que es la de Clova, que también se ha aprobado varias veces, se ha reprobado varias veces. Y es porque lamentablemente ahí, aunque pudo haber empezado muy bien, la realidad es que pues, terminó bastante mal. Y entonces pues no he logrado. Pero básicamente la estadística que yo saqué, más o menos había como 680 apariciones que estaban en estudio. Habían 680 más o menos en estudio, y de las no aprobadas o juicio negativo, nada más entre 110 y 120 apariciones. O sea que es un porcentaje menor que las que están en estudio. Así que la realidad es que ahí es donde uno, pues simplemente, uno tiene que, lo que nos dicen es que tenemos que prestar obediencia a la iglesia. Cualquier práctica que tú vayas a hacer, la vayas a hacer en privado. Obviamente allí no van a hacer peregrinaciones ni nada por el estilo, ni van a hacer misa, ni nada, no pueden. Pero nosotros con el respeto, con la tolerancia, pues obviamente simplemente lo ponemos en oración y dejamos que pues obviamente la divina providencia decida qué es lo que va a pasar en el futuro con eso. Donde yo tengo entendido, Medjugorje, que todos conocemos y todos creemos y todas esas cosas, que el que ha entorpecido a través de los años que se acepte Medjugorje es el obispo de Mostar, por décadas. No ha habido forma de que lo... Eso si pasa ya lo mucho. cambiaron, no sé. Eso pasa mucho hoy. Y hay que recordar, por ejemplo, que las revelaciones a Santa Faustina Kowalska fueron desaprobadas, o sea, fueron prohibidas por un tiempo. O sea, que es evidente que eso, pues hay unos tiempos para las cosas de Dios, y ahora que son aprobadas, ahora que Sor Faustina fue canonizada, ¿verdad? Y que inclusive tuvimos un año de la misericordia, y ese mensaje tan importante, pues esos temas pues tienen su tiempo, y tenemos que ser pacientes y orar. Sí, definitivamente. La realidad es que las cosas de Dios toman un tiempo, y como decía el apóstol San Pablo, recuérdense que para Dios 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años. Entonces que la realidad es que ese tipo de cosas pues tenemos que dejarlo, seguir orando y dejarlo en la providencia divina, porque siempre pasa. Ahí está lo de Sor Faustina, tuvo una gran oposición en su momento, hasta que mira, llegó Carlos Ultimo. Exacto. Posteriormente fue papá. Él la rescató, la sacó, la estudió, le dio el estudio serio que ameritaba, y mira, ahora es un arma de piedad súper importante para la iglesia. Así que pues la realidad es que todo tiene su momento. Hay algo aquí bien importante que la gente no necesariamente conoce, que hay unas apariciones que están aprobadas por la tradición de la iglesia, y que no necesariamente tienen, y que no las vemos, y que nos extraña no verlas dentro de las aprobadas por el Vaticano o aprobadas por la iglesia. Entre ellas, ¿cuál está? Pues la Virgen del Carmen, que es la aparición a San Simón Stock. Está la Virgen del Pilar de Zaragoza, la de Covadonga,
la Virgen de Coromoto, que para mí es muy importante, porque es patrona de Venezuela, ha sido 3 veces coronada por los papas, y su iglesia es una basílica. Y entonces, ¿por qué? Si están allí, ¿por qué si son tan importantes? ¿Por qué si tienen hasta un día litúrgico? Porque la Virgen del Carmen tiene, la Virgen de la Merced tiene. ¿Por qué no son aprobadas por el Vaticano? Y básicamente es porque el Vaticano empieza a hacer estas aprobaciones o estos estudios serios después del siglo XVII-XVIII. Y la realidad es que muchas de esas apariciones son de los primeros siglos del cristianismo. Así que, ¿qué pasa? Pues que en ese momento simplemente la aprobaba la piedad popular y la tradición de la iglesia. Pues obviamente la feligresía junto con su director espiritual o sacerdote o obispo del pueblo lo aprobaban. Pues obviamente veían los frutos que generaban ese tipo de apariciones y simplemente pues les hacían su capilla, su iglesia, etcétera, etcétera. Pues y se convirtieron en sitios importantes de la piedad popular, de peregrinación, de prácticas piadosas y de conversiones de pecadores y de recuperar la salud tanto espiritual como física de muchas personas. Así que pues ese tipo de apariciones, que son solamente 19 apariciones también, pues son consideradas por la tradición, aprobadas por la tradición de la iglesia. O sea que no tienen un nivel como tendrían las aprobaciones por el Vaticano, pero no dejan de tener un nivel importante. Hay gente que es mucho más devota de la Virgen del Carmen que de la Virgen de Fátima o que de la Virgen de Guadalupe. Obviamente no son mexicanos, no hay nada más grande para los mexicanos que La Guadalupe. Virgen del Carmen sobre todo, la Orden Carmelita, todos los Todo. terciarios. Imagínate, gracias a ella todo lo que se ha logrado y todo lo que se ha hecho, igual que la Virgen de las Mercedes o de las Mercedes. Bueno, la María Auxiliadora, ella también está allí, también generó una orden, tampoco era un devoto gigantesco a María Auxiliadora, y no está dentro de las aprobadas, y tiene un día litúrgico en la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente está aprobada por la tradición de la iglesia. Entonces hay otras antiguas, que hay muchas allí, no puede tener el número, pero en un momento lo voy a poder cuantificar, que son apariciones que sucedieron en los primeros siglos, el siglo I, siglo II, siglo III, todas esas apariciones, donde no había una aprobación, un estudio formal en la época medieval, etc. Pues todas esas apariciones en las que se han prevalecido, porque son imágenes que han sido milagrosas, pues no necesariamente son apariciones, son imágenes como la Chiquinquirá en Colombia, como otras muchas imágenes que han aparecido allí, pues obviamente están en ese grupo. Muchas de esas tienen sus propias iglesias, tienen infinidad de devotos, pero la realidad es que pues obviamente no han sido necesariamente aprobadas por esta tradición de la iglesia, porque a lo mejor no necesariamente son apariciones, sino que son un fraile capuchino la llevó cuando iba a hacer su evangelización en una zona, y esa imagen pues se convirtió en algo milagroso, y alrededor de esa imagen se construyó una iglesia y se construyó un grupo de fieles cristianos, y pues obviamente esas son las que están consideradas pues por expresión de fe. Así que la realidad es que cuando vemos aquí, estamos hablando de que hay no solamente las 3 apariciones, las 3 que nosotros necesariamente pensamos, que son las aprobadas, las no aprobadas y las reprobadas, sino que también hay unas que están en la tradición de la iglesia y otras que están son unas expresiones de fe popular. O sea que estamos hablando de que pues obviamente hay una clasificación allí, y uno no puede entender a veces por qué pasa si uno no sabe de que la historia de la iglesia pues no necesariamente siempre ha sido la misma. Y los estudios y apariciones estudiadas son básicamente, salvo 3 excepciones, son básicamente desde los 1800 en adelante. Así que pues obviamente eso es importante entenderlo. Y entonces llegamos a parte de aquí. Yo sé que nosotros somos, de las que más conocemos posiblemente es de Fátima y de Garabandal. Pero cuando Francisco y yo estamos hablando de esta charla, pues una de las cosas que nosotros pensamos es, mira, sí, tenemos hemos tenido excelentes charlas de gente
que son realmente expertos en Garabandal, con publicaciones, con años de estudio, con años de experiencia allí, y pues nos han dicho muchas cosas, pero pues a veces se nos están quedando cosas, y unas veces uno siempre dice, mira, pero la aparición de Fátima pues tiene que ver con la de Garabandal, pero sí, también dicen eso mismo de la de Astre, también dicen que Aquita tiene que ver con Fátima, etcétera. Y entonces pues nosotros pues, obviamente queríamos saber o queríamos estudiar un poco más y queríamos especificar, o sea, centrarnos en ese tema de qué es básicamente por qué los expertos nos dicen muchas veces que las apariciones de Garabandal son una continuación de la de Fátima y que el mensaje de Fátima pues continúa en Garabandal. Y entonces pues obviamente empezamos a ver más o menos que por Nuestro Señor de Fátima, sabemos que lo celebramos este 13 de mayo, que se apareció a los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, que son 6 apariciones nada más, desde el 13 de mayo de 1917 hasta el 13 de octubre, que fue la fecha del milagro, y realmente no tardó mucho en aprobarse, o sea, fue aprobado el 13 de octubre de 1930. Unos cuantos años después, y uno dice, pero ¿por qué no debieron aprobar ahí mismo? Si con ese milagro tan espectacular que pasó allí, pues no, todavía no. La gente sigue estudiando, siguió con mucha gente que no creía, hasta el mismo párroco del pueblo, que había visto eso desde lejos. Así que pues realmente la Virgen María en Fátima nos habla también de que hagamos sacrificio por los pecadores, que recemos mucho por la conversión de los pecadores y en reparación de sus pecados. Nos habla mucho del rosario, de hecho ella se presenta como Nuestra Señora del Rosario, y obviamente cuando habla de las heridas que le hacemos con nuestros pecados a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente ella se entristece porque le duele, y obviamente con eso le imprime más urgencia. Sabemos que allí hubieron 3 secretos, de los cuales pues uno de ellos pues no se reveló supuestamente a tiempo. Al final, pues obviamente una de las cosas siempre nos trae un mensaje positivo, y ella nos dice al final, mi corazón inmaculado triunfará, y nosotros pues nos quedamos con eso, y sabemos que nosotros tenemos que hacer igual, tenemos que seguir buscando la conversión, llevando su mensaje, haciendo oración, haciendo penitencia, preocupados por las cosas que podemos controlar y manejar, con las que no podemos, no, porque hay cosas que son eventos futuros que necesariamente no sabemos. Pero nosotros nos quedamos con la parte positiva, con la parte optimista, con la parte reconfortante de esta aparición, que dice al final, mi corazón inmaculado triunfará. Y la realidad es que cuando me puse a investigar bien qué es lo que había pasado en Fátima y por qué esa relación tan grande con Garabandal, empecé a buscar pues muchas cosas que estaban que habían en las redes. No necesariamente pude probar muchas, pero sí encontré que el 13 de octubre, cuando la Virgen se apareció por última vez y hizo el milagro que llaman la danza del sol, y que la señora había anunciado que ese día iba a aparecer con San José y con el niño. Pero la realidad es que no se pudo saber si de repente eso se había cumplido o no, hasta que pues, obviamente terminaron las apariciones y se pudo preguntar a eso. De aquí que aparentemente de los 3 niños, la única que vio todas las visiones fue Lucía. Pues ya sabemos que Francisco podía ver pero no oír, Lucía sí podía ver y oír, y era la que se comunicaba con la señora. Así que cuando se terminó le preguntaron qué había hecho, y hay un libro que ya tiene más o menos como 17 ediciones, uno de los más famosos de Fátima, que fue escrito por el canónico francés Sebarta. Y Sebarta, cuando le hacen la pregunta a Lucía, que qué fue lo que vi, ella dice textualmente: he visto a San José y al niño Jesús al lado de Nuestra Señora. Enseguida he visto cómo nuestro Señor bendecía a la multitud. Luego Nuestra Señora se manifestó como Nuestra Señora de los 7 dolores, pero sin la espada en el pecho. Finalmente la he visto vestida de otra forma. No sé cómo decirlo. Me parece que era Nuestra Señora del Carmen. Iba vestida de blanco,
con un manto azul y en sus manos tenía un escapulario. La realidad es que igual en Fátima que en otros lugares siempre vemos a la Virgen del Carmen vestida con el traje carmelita, el traje marrón. Ella misma no lo entendió en ese momento, pero decía, me parece que es la Virgen del Carmen porque viene con escapulario, pero viene vestida de blanco con el manto azul. Exactamente igual que como se apareció en Garabandal unos cuantos años después. También, además del traje, ¿verdad? Se indica que cuando la Virgen de Fátima se despidió de los niños, no sé si lo vas a explicar. Sí, lo iba a explicar, Ok, lo encontré, porque tampoco, porque en algunos libros dice, no hubo ninguna otra conversación, o sea, la madre no volvió a hablar. Y yo decía, pero yo he oído que ella dijo algo de que se encontró esa, y la realidad es que encontré específicamente el libro y encontré muchos testimonios de eso. Y entonces, cuando la señora, ya vestida como Nuestra Señora del Carmen, que fue la última aparición que vio Lucía de Nuestra Señora, se despide y dice hasta San Sebastián de España. Y esto, la realidad es que pues, obviamente el libro, lo que remiten es que se encontró un libro que se llama Episodios Maravillosos de Fátima, que se lo escribió el señor Núñez Formigado y lo publicó en 1921. Y entonces, una de las cosas también que prueba esto es que de esto tuvo conocimiento el Monseñor Pereira Venancio, que fue obispo de Leira en Fátima por 14 años. Y que siendo amigo personal de Conchita, y hay muchas fotos y inclusive audios de ellos dos hablando, él le confirmó eso. Y él pues, obviamente no tiene por qué mentir. Además de eso, en el libro de los milagros y los favores de nuestra Madre Garabandal, de doña Josefa Villa Gallego, se publicó una carta del padre Alivio Martínez, que hace poco tú pasaste por las redes, donde el sacerdote brasileño le escribió una carta al obispo de Santander, a don Juan Antonio del Val, firmada el 20 de diciembre de 1990, donde daba testimonio de haber leído y haber tenido el mencionado libro. Y él dice que pues, ellos tenían varios libros de Fátima, que los leían y les pasaban, que ese libro tuvo mucho tiempo con él, porque era uno de los libros más detallados. Y entonces pues, me puse a buscar quién era este señor Núñez Formigado. Y resulta que pues, Núñez Formigado era un catedrático en Portugal, y él estuvo el día de las apariciones, él estaba allí. Y entonces cuando leo de él también, que salen otros libros reseñados, ese mismo día después que termina, él lo primero que hace es que se va a la oficina del párroco porque conoce a todos y ha entrevistado a los niños, está haciendo un estudio de las apariciones. Y entrevista va donde el padre primero, le dice, y lo consigue consternado y pensativo. Y le dice, ahora, no me acuerdo el nombre ahora, ¿sí cree? Y el padre, todavía el párroco del pueblo, que había visto el milagro en el lejos, le dice, estoy confundido, no sé, habrá que esperar a ver qué dice la iglesia, y se aguantaba sin dar una opinión personal, diciendo, habrá que esperar qué dice la iglesia. O sea que todavía dentro de la conservación no lo podía aceptar. Pues este señor Núñez Formigado va a donde los videntes esa misma noche, y obviamente entre los cuentos de que Francisco estaba contento porque solamente perdió dos botones de la camisa, y a todo el mundo y a Lucía le habían cortado el pelo, le habían quitado la cosa, le habían cortado el vestido, que estaba vuelto un desastre, con el pelo largo, ya no lo tenía largo, lo tenía algunos mechones, otros mechones no tenía. Entonces cuando llega allí, el cura del pueblo bromea con eso, y entonces la mamá de Lucía dice, sí, mira cómo me la han dejado un desastre. Y entonces ella viene y se voltea y le dice al doctor Núñez Formigado, le dice, pero gracias a Dios ya esto terminó. Y él se voltea y le dice, no, esto ahora está empezando. Y la realidad es que estaba empezando en ese momento, porque terminó y de ahí empezaron todos los procesos de investigación, todos los procesos inquisidores que siguieron con ella, y pues obviamente la vida sacrificada de ella, pues la conocemos, de estar en varios conventos, en varias órdenes religiosas. Así que la realidad es que tenemos una certeza de que lo que dicen, lo que muchos que habíamos oído, de que la Virgen se había despedido diciendo hasta San Sebastián de España, y que la gente pensaba que era San Sebastián de Guipúzcoa, nadie pensaba que era algo. Este sacerdote brasilero que llegó en 1966 acompañando a otro sacerdote,
a Garabandal, lo primero que ves que dice San Sebastián de Garabandal y enseguida le vino ese picture de lo que había leído. Y pues obviamente otras fuentes pues lo confirmaron de distintas maneras. O sea, Sí. sí, a veces no sé si Soraya, ya que has estado en Garabandal, creo que me comentó Santiago Lanús que no sé si en la misma iglesia hay una referencia a esto de la Virgen de Fátima, y no sé si me puedes corregir o aclarar, de un cuadro que hay en la iglesia de San Sebastián, justamente haciendo mención esto de lo que se habló en Fátima. Bueno, yo no recuerdo de un cuadro, pero ahora que me lo dice voy a buscar las fotos Sí. de la iglesia. Sí, obviamente la iglesia de San Sebastián de Garabandal es una iglesia pequeñita de piedra, muy humilde. O en la época de las niñas, la iglesia lo que tenía era piso de tierra. Parecía una iglesia casi medieval. Y la iglesia tiene en su altar mayor, si le podemos llamar mayor, pero un altar humilde, es la imagen obviamente de San Sebastián en su martirio. Tiene una imagen de la Virgen a la derecha, tiene una imagen de San José a la izquierda. Para mí, de las reliquias más lindas que hay en la iglesia es una cruz, que es la cruz que se utiliza para la adoración de la cruz en el Viernes Santo, que es una cruz que fue besada por la Virgen en las apariciones por muchas veces, y esa es la cruz que se utiliza para la adoración de la cruz. Obviamente también, ¿verdad? Hay una imagen de San Miguel, hay una reliquia de Santa Teresa de Calcuta, que también, ¿verdad?, está allí para nuestra veneración. Y yo no recuerdo que hay un cuadro, pero puede ser que esté en la sacristía. Pero la realidad es que les iba a decir que la conexión entre Garabandal y Fátima no solamente se trata de todo lo que nos está diciendo José Enrique en términos del vestido, que me parece clarísimo y tenemos que enfocarnos ahí, y no tanto en lo que ha dicho este o el otro, ¿verdad? Y la gente que estuvo allí en Fátima en su momento. Pero sí hay un detalle interesante que Conchita de Garabandal, que es la verdad, vamos a decir la vidente principal, que fue la que vio a la Virgen por última vez el 13 de noviembre de 1965 en una aparición en Los Pinos. Ella va poco por Garabandal, pero donde sí pasa largas temporadas es en Fátima. Y su director espiritual, hasta por lo menos hace recientemente, era un sacerdote allí en Fátima. Y yo creo que eso dice mucho, ¿verdad? Porque si Garabandal es la continuación de Fátima y Garabandal no ha sido aprobado todavía, pues hay que agarrarse de Fátima. Así que... Sí. Pues nada, ya pasando específicamente a Garabandal, pues nosotros sabemos que la aparición de Garabandal fue el 2 de julio, la de Nuestra Señora, precedida por unas apariciones anteriores de San Miguel Arcángel. Obviamente empezaron el 18 las apariciones de San Miguel Arcángel empezaron el 18 de junio de 1961, la Virgen desapareció el 2 de julio. Las videntes fueron 4, Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz. La realidad es que las apariciones más intensas pasaron durante el primero y el segundo año. Ya Maricruz, más o menos en septiembre del año de 1962, dejó de ver a la Virgen. Las demás básicamente la dejaron de ver en enero de 1963. Y entonces cuando uno habla de 2500, uno siempre dice, bueno, Garabandal fue de 1961 hasta 1965. Porque realmente uno toma la primera y la última, pero donde apareció el fuerte de las apariciones fue básicamente en 2 años. Y ahí se registraron más de 2.500 a 3.000 apariciones. Y la realidad es que es impactante todo lo que se ve allí y todo lo que se dice. Y yo cada vez que leo, yo digo, cada vez que yo leo de las marchas estáticas, de las levitaciones, de las devoluciones de las cadenas anillos sin saber, de todo y cada uno de los sucesos que pasaron allí, uno dice, la gente pedía milagros, pero ¿qué no es milagro? Si todos los días era un milagro, todos los días las apariciones eran un milagro allí.
Aparte nos complacieron con el milagro del milagro. Pero la realidad es que todos los días era un milagro ahí, por lo menos durante esos 2 primeros años. Y pues obviamente cuando estaba tratando de resumir y para no entrar en el detalle, porque número 1, pues obviamente lo hemos escuchado, número 2, si Dios lo permite, pues ya para celebrar en julio, que es donde la aparición de la Virgen cumple ya 60 años, pues vamos a tener otra charla ya más específica, que el nombre se lo dio Francisco, si Dios lo permite, que es Garabandal y la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Y entonces ahí nos vamos a enfocar mucho en esa advocación de Nuestra Señora del Carmen y de Garabandal específicamente. Pero la realidad es que cuando estaba pensando en las exhortaciones, pues obviamente, igual que como dije en Fátima, también me quedo con lo más bonito. Ese 18 de junio, ese 13 de noviembre de 1965, cuando fue la última aparición de Conchita en Los Pinos, que pues dicen que estaba lloviendo, que ella estaba sola, cuando fue, eso era bien raro, porque hasta el día del mensaje del Arcángel San Miguel había miles de personas en el pueblecito. Ella tiene una conversación con la Virgen que es súper linda, y al final termina diciendo ella, la Virgen le sigue preguntando, te quiero mucho, deseo tu salvación, para reunirnos pronto, ¿verdad, Conchita, que tú me vas a responder? Y ella decía, no sé, porque soy muy mala, si tuviera bien sí, pero no lo sé. Y entonces ella le dice, pues no te preocupes, tú pon de tu parte, que nosotros te vamos a ayudar. Y entonces tú dices, Dios mío, o sea, nosotros tenemos que poner nuestra parte, porque no somos perfectos y tenemos miles de defectos, pero si tenemos el compromiso de nuestra madre de decir, no te preocupes, pon de tu parte, haz lo tuyo, que mi hijo y yo te vamos a ayudar, pues obviamente eso es algo súper lindo. Y al final, ella dice, como también a mis hijas Loli, Jacinta y Maricruz, y nos sigue diciendo que obviamente ella no vino solo por ella, sino vino por ella y por todos sus hijos. Así que pues obviamente en este momento me quedo con la parte más linda de esa relación, con esa parte positiva que va a pasar, donde ella nos dice, mira, yo voy a estar contigo y con todos mis hijos hasta el último día. Así que pues obviamente nosotros confiamos en nuestra madre, sabemos que donde estemos, haciendo nuestra parte, poniendo de nuestra parte todo lo que podamos, pues ella nos va a ayudar a lograr. Así que eso es súper importante. Y de las cosas más lindas que leemos y releemos, y es otra cosa que a veces nos impresiona porque no hemos leído cosas, o por lo menos de verdad que he tratado de leer mucho, yo no he encontrado algo similar en otra aparición, es cuando el Papa Pablo VI dijo sobre Garabandal, es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen María en la tierra y no hay palabras para agradecerlo. Amén. Dios mío, eso es espectacular. O sea, un Papa que es santo, que diga, mira, esta es una historia hermosa. Y entonces, pues obviamente que en algún momento pensamos que no le dieron la importancia que tenía, pues obviamente de lleno de muchas cosas, de muchos sentimientos encontrados. Pero al final nosotros vimos, o sea, sabemos que esto pues se lo dijo San Pablo VI al padre Javier Escalada, que de paso Javier Escalada es el mismo, el código Escalada de Guadalupe, es el mismo que encontró en una ermita escondida ese códice, que fue el que ha traído como la aprobación final de que pues si alguien dudaba, mira, esto es, siempre hay quien duda, pero esos documentos históricos pues obviamente dan una certeza más allá de lo razonable de que eso es verdad. Entonces lo otro importante que siempre me queda, que cuando ellos van a una audiencia privada con el Papa, el padre Escalada le dice, hay mucha oposición a creer en las apariciones de Garabandal, y el Papa le interrumpió y le dijo, no importa, diga a esa gente que es el Papa quien desea que se hagan públicos esos mensajes y con la mayor urgencia. Amén. O sea, el Papa es quien dice que se hagan públicos esos mensajes y con la mayor urgencia. Entonces la realidad es que uno dice, mira, yo estoy llevando estos mensajes, y la realidad es que obviamente por un lado no me estoy yendo a la obediencia de la iglesia, pero por otro lado el Papa dijo, lleva el mensaje, vamos, esto se necesita hasta urgente.
no te pares. O sea, que la realidad es que eso te dice mucho de esa aparición, y la verdad es que cosas como esta yo no he encontrado en otra aparición de todas las que he podido estudiar. Por otro lado, ya Juan Pablo II le pidió a su secretario personal que le escribiera una carta a Albert Weber, que es uno de los mayores estudiosos de Garabandal, que había escrito un libro sobre Garabandal en alemán. Y él le manda a escribir a su secretario: que Dios te recompense por todo, especialmente por el profundo amor con que estás dando a conocer los sucesos relacionados con Garabandal. Que el mensaje de la Madre de Dios sea acogido en los corazones antes que sea demasiado tarde. Como expresión de gozo y gratitud, el Santo Padre te da su bendición. Estamos hablando que viene otro santo y le dice: yo lo leí, yo lo estudié, por favor, dalo a conocer. Vamos, dalo a conocer. Tienes mi bendición, porque es importante que se diga, es muy importante que se sepa. Y la realidad es que no estamos hablando de cualquier persona, o sea, estamos hablando de San Pablo VI y San Juan Pablo II, o sea, y dos papas que son las figuras centrales y más importantes de la iglesia en la tierra. José Enrique, es que eso no lo había escuchado, primera vez que lo estoy escuchando. ¿Ah, sí? Exclusivo. A ver si eso lo pueden publicar en la página de... Claro que sí. Eso fue que Juan Pablo II le pidió a su secretario personal, Monseñor Estanislao, que le escribiera a Albert Weber. ¿Tú sabías eso? Yo no sabía. Y le escribió, y después, no solamente a su secretario le escribió como escribe, ¿no? Sino que él lo firmó con su puño y letra. Y dijo: tienes mi bendición. En alemán, obviamente, ¿sabes? Pero eso es impactante, porque estamos hablando de quién lo dice. Y dice que obviamente ya Juan Pablo II había leído el diario de Conchita, había leído todos los libros que estuvieran traducidos, y él conocía eso, conocía la aparición. Obviamente ahí vamos a lo que es el respeto de la iglesia por sus propios niveles, o por la propia sucesión de la iglesia. A pesar de que estas personas tan importantes para la iglesia querían que se supiera el mensaje, pues ellos no podían intervenir de manera directa, porque tenía que salir primero que nada del obispo de la zona. Y ahí te da lo que es el respeto que debe haber, porque si los papas, que son las figuras más importantes de la iglesia, junto con su grupo cardenalicio, que entre ellos estaba los cardenales que tienen a su cargo estudiar eso, están apoyando, pues, pero hay un respeto, porque el obispo todavía no dice. Así que, pues, obviamente eso que nos enseñe, porque si el Papa tiene el respeto que ha tenido por lo que está diciendo los obispos, pues obviamente, pero no por eso vamos a dejar de dar a conocer los mensajes y de enseñar todas estas cosas para que la gente, pues, sepa de lo que estamos viviendo. Y entonces, obviamente siempre me dice: lo más importante de estas apariciones es cumplir y dar a conocer al mundo los mensajes de la Virgen Dios para que el mundo entero se convierta. La Virgen dijo a Conchita: no te preocupes, mi hijo hará todo, porque todo lo que viene no es obra humana, sino de Dios. O sea que la realidad es que sí, nosotros seguimos llevando el mensaje, tratando de vivir las enseñanzas que dio nuestro Señor en Garabandal, pero nosotros, pues, sabemos, o sea, tenemos que confiar en la providencia divina. Lo que dijo que iba a venir, va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos, ni nos podemos ofuscar pensando de que ya viene y todas esas cosas, porque nosotros tenemos que pues, tener nuestro día a día viviendo de la mejor manera posible. Como yo oía en una homilía en estos días de Monseñor José Ignacio Munilla, él decía: mira, la realidad es que con el pasado no podemos hacer nada, así que luchamos a la misericordia divina. El futuro no lo conocemos, así que lo ponemos para que sea la providencia divina quien decida sobre nuestro futuro. Así que lo que nos queda es agarrar el presente y vivirlo con intensidad de amor. Vivir el presente con intensidad de amor, haciendo lo que tenemos que hacer día a día. Y tratar de no buscarnos por cosas que no podemos manejar porque no sabemos cuándo van a ocurrir. Y me acuerdo que en la presentación que nosotros tenemos aquí con Santiago Lanús, él nos dice: yo ni me preocupo por el milagro. Aquí hablando de la muy famosa trilogía de Garabandal, del aviso, del milagro y el castigo. Él decía: yo ni me voy a preocupar porque sé
que ante el milagro va a venir el aviso. Y yo me voy a dar cuenta del aviso como nos vamos a dar todos. ¿Cuándo? No sé. Estaremos aquí días que no lo sabemos tampoco. Pero mientras eso pase, a mí me va a preocupar por el milagro porque ya sé que va después. Así que, nada, nos tenemos que quedar con eso, con los mensajes, seguir estudiando los mensajes de la Virgen allí, en Garabandal. Y otra de las cosas que tenemos, el último punto aquí tenemos, es entre las relaciones de Garabandal y Fátima. Y aquí, pues obviamente tenemos unas opiniones también bien importantes. Siempre dicen que tiene mucha relación, obviamente que la Virgen tiene los mensajes y la realidad es que pues obviamente de las cosas que nosotros más tenemos aquí es que los mismos estudiosos de Fátima son los que consideran de que la realidad es que Garabandal es una continuación de Fátima. Por ejemplo, Monseñor Joao Pereira, para poner solamente un ejemplo de los muchos que hay, que fue obispo de Leira, Fátima, dijo que el mensaje dado por la Santísima Virgen Garabandal es el mismo que antes dio en Fátima, adaptado a nuestro tiempo. La bendita Virgen no pudo decir en Fátima en 1917 sobre la crisis del sacerdocio y la crisis doctrinal, especialmente la Eucaristía, porque no existían tales crisis en ese entonces. Por ello, dijo logamente claro, lo dijo claro en Garabandal. Dice Monseñor Venancio, es Garabandal extraordinario en sus perfiles proféticos, porque es la primera vez que un milagro coincidirá con un gran evento de la Iglesia, lo cual tendrá como consecuencia que el carácter profético de Garabandal sea inmenso. Y pues obviamente él dice que la Virgen pidió a Dios, o sea, que él entiende, que él siente que la Virgen pidió a Dios venir a Garabandal, porque en los años 60 pues se cumplía la fecha pedida por la Virgen de Fátima para que se diera a conocer su tercer secreto. Así que la realidad es que pues obviamente lo que tenemos que hacer pues obviamente es tener prudencia con las cosas que no conocemos, seguir haciendo lo que nosotros podemos hacer en nuestro presente y la realidad es que pues esperar también que haya un cambio también en la postura de la Iglesia sobre las apariciones de Garabandal, porque nosotros entendemos y sabemos que pues obviamente ahí estuvo Dios y ahí estuvo la Virgen y sigue estando. Hace que la realidad es que nuestra madre, que como dijo allí, o sea, como ella pidió, es madre de Dios y madre nuestra, en esas apariciones en Garabandal y en todas las demás que han habido, las apariciones son un regalo inmenso, un regalo divino para estimular la fe y mantener la esperanza. Ninguna criatura se ha adherido al misterio del Hijo como la Madre. Ninguna criatura se ha crucificado sobre esta tierra más que María. A ella más que a ningún otro se le dedican las palabras del apóstol. No soy yo quien vive en Cristo, es Cristo que vive en mí. Básicamente se puede decir que Jesús vive en María porque se ha impreso en ella desde el momento de su concepción maternal. La realidad es que María estuvo y está. María estuvo cuando Jesús llegó a la tierra y se encarnó en su vientre. Estuvo allí cumpliendo su misión cuando se convirtió en el primer sagrario viviente. Estuvo allí cuando su hijo estaba cumpliendo lo que su padre le había pedido y padeciendo en el Calvario. Estaba cuando dio su último suspiro. ¿Y sabes qué? La Virgen está y estaba. Estaba en Guadalupe ayudando a los indígenas a salvar sus vidas, porque los iban a matar. Y ayudó a los que están tratando de evangelizar a lograr que todos esos indios, más de 9 millones, se bautizaron en los siguientes 7 años. 7 almas que llevó María a su hijo, porque ella está aquí siguiendo sus instrucciones. Ella estuvo en Pentecostés cuando empezó la historia de la iglesia y estuvo en Fátima, estoy seguro, y está ayudando y pidiendo oración y pidiendo sacrificio y pidiendo que hagan penitencia por los pecadores, por sus hijos, los que están en la iglesia y los que no. Yo estoy seguro que María estuvo y está en Garabandal dando esos mensajes tan bellos, ayudando, enseñando, haciendo, como dice mucha gente, un catecismo viviente. Así como estuvo también cuando su hijo pues obviamente dio el último suspiro y entregó su alma a Dios. A mí no me queda la menor duda de que María estuvo y estará con nosotros, y nos lo ha dicho varias veces, hasta el último día de nuestra vida.
Así que yo no dudo que ella estuvo, sabemos que estuvo, nos lo dice la verdad de la Sagrada Escritura. Estuvo en la boda de Caná, salvando una boda donde básicamente Jesús se convirtió en el novio y ella es la madrina de la boda. Y así como estuvo en la boda de Caná, pues también estuvo en Lourdes, donde construyó toda una infraestructura para que la gente fuera a sanarse, para curar sus enfermedades tanto físicas como emocionales. Así que María estuvo y está, y seguramente va a estar hasta el final de los tiempos. Donde está María también está el Hijo, y donde está el Hijo también está la Madre. Quien encuentra a Jesús, pues obviamente encuentra a María, y quien encuentra a María, pues básicamente encuentra nada más y nada menos que a Jesús. Ahí está. Así que para nosotros es súper importante llevar a cabo este mensaje, seguir viviendo de la mejor manera posible, seguir viviendo nuestro presente en esta intensidad de amor, haciendo lo que tenemos que hacer, nuestra oración, nuestras ayudas, nuestros ayunos, los actos de piedad, y tratando de hacer como ella le pidió como la Virgen pidió a la Biblia, ser bueno, tratar de ser bueno. Y como sabemos que no somos perfectos, también contamos con lo que ella dijo: yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y yo estoy seguro que ella nos va a ayudar mientras nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme.